En un momento dado yo sentí efectivamente que estaba en el quirófano, pero en el techo. Había como una bruma infinita, no sentía absolutamente ningún miedo y a mi lado, también mirando al techo, había un hombre y en español me dijo, nos hemos muerto. Hoy vamos a tener de nuevo la oportunidad de conocer y profundizar en los grandes temas, que son también los grandes interrogantes que nos planteamos todos de alguna manera sobre quién somos o qué sucede cuando nos adentramos en la indagación personal, en ese afán que tenemos de encontrar algo a lo que llamamos felicidad, algo tan escurridizo que cuando parece que lo hemos encontrado se desvanece. Alejandra Vallejo Nájera es psicóloga, es profesora, es escritora, toda una vida al servicio de señalar en el otro quizá el camino para hallar esa plenitud, ese anhelo de plenitud y felicidad. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Alejandra. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por cederme tu casa, tu sitio, tu espacio, en fin, este ratito compartido para hablar nada menos que de algo que yo creo que la humanidad busca desde el principio de la existencia humana, que es el bienestar, la felicidad. Exacto. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida. La felicidad es el santo grial para todos. Ya Aristóteles habla de la felicidad como el fin más elevado de la humanidad. Y últimamente se está hablando muchísimo de la ciencia de la felicidad. ¿Qué sucede con ese anhelo de felicidad que permanentemente se nos escapa, Alejandra? Pues exactamente lo mismo que sucede con el sufrimiento, es decir, el sufrimiento es inerte al ser humano, es inerte al comportamiento, la vida no es un camino de rosas, porque ese camino de rosas tiene tallo y tiene espinas también. Entonces, la felicidad es lo contrario al sufrimiento. Lo que no está en absoluto garantizado es que sea algo que una vez que se alcanza sea o tenga que ser permanente. Al mismo tiempo, los seres humanos en la sociedad actual tenemos que entender que en los periodos de la vida varía mucho el anhelo que cada cual tiene. Es decir, para un niño muy pequeño o una niña, o sea, hablo en término neutro, ¿no? Para no Ujú. alargarnos mucho. Voy a usar el masculino porque es como, como yo me he educado en Sí, el manejo del lenguaje, pero me refiero al género neutro, hombres y mujeres. Pues bien, los niños cuando son muy pequeños, para ellos su felicidad es estar pegados a su madre, que su madre les mire, que su madre les nombre, que su madre les haga caso. Luego vienen hermanitos o no vienen, y porque no vienen es porque la infelicidad está en que estoy aquí solo en casa y no tengo amigos y me aburro, y la felicidad a veces es, tengo absolutamente la atención de mis padres, pero un buen día me llevan a la guardería. Y entonces la felicidad es que no me quiten los juguetes y que no me muerdan y aprender a hacer pipí yo solo por mi cuenta, no hacérmelo encima. Y luego voy al colegio y entonces la felicidad consiste en cumplir con las expectativas que académicamente se tienen de cada uno de nosotros y tener amigos. Y luego viene la adolescencia y donde pone el ojo, cuando se pone el ojo que caiga la bala, es decir, que la persona que me gusta le guste yo de vuelta, cosa que casi nunca sucede y forma parte del crecimiento y la evolución del ser humano, y después nos hacemos adultos, decidimos estudiar o no estudiar, en fin, ganarnos la vida de una determinada manera, y después llegamos a la edad que, por ejemplo, tengo yo, que ya estoy un poco de vuelta porque ya tengo más de medio siglo de vida, entonces los anhelos y la felicidad son de otro tipo. En mi caso, estar en paz, conseguir el mayor tiempo posible en el mayor número de ambientes posibles, estar tranquila, estar en paz. La psicóloga rusa Sonia Lyubomirsky considera que solo un 10% en términos de felicidad se apoya en circunstancias externas. Un 10%.
Por lo tanto, un 90% de responsabilidad totalmente nuestra, ¿verdad? Sí, Sonia Lyubomirsky en particular, que es una científica a la que yo he conocido y con la que he Ah, colaborado en el entonces Instituto de la Felicidad que existía. mm, Bueno, ella establece una cosa muy interesante. Ella es experta, vamos a ayudar a los oyentes a entender sí, quién es esta mujer de apellido más fácil de pronunciar que de leer, porque creo que tiene todas sí. las consonantes del abecedario metidos dentro de su apellido. Bueno, ella estudia la ciencia de la felicidad, es a lo que se dedica. Y entonces, entre los factores o entre las conclusiones que extrae, tira por tierra un poco todo lo que estudié yo en la carrera cuando me tocó estudiarla. Y es que cuando yo estudié se decía que todo comportamiento humano, el 100% del comportamiento humano es modificable. Bueno, Sonia Lyubomirsky dice que la felicidad o el estado de bienestar más o menos prolongado depende en un 50%, llega a decir ella, de la carga genética. Y esto ya desestabiliza mucho. ¿Cómo es posible? Entonces, si me habían dicho que la genética no es tan importante. Por supuesto, la epigenética, es decir, todo lo que sucede en nuestras experiencias vitales una vez nacemos y hasta que morimos, va a influir en la genética que a su vez transmitimos a nuestros hijos, sobre todo las mujeres cuando estamos embarazadas. Todo, cómo vivamos la situación, las experiencias que hayamos tenido modifican nuestro ADN y modifican el ADN también de nuestros vástagos. Pero en fin, Sonia Lyubomirsky habla de que el 50% de la felicidad depende de la carga genética y hablaré ahora de ella, el 40% de la educación y de la inteligencia y solo el 10% de las circunstancias. ¿Quiere decir esto que la persona que ha perdido un hijo, que ha perdido un ser querido, que ha sufrido un revés de la vida brutal, eh, es tan mínimo como un 10%? Claro, es en comparación a Mm, cómo esa persona vive esa circunstancia. En una situación, por ejemplo, de una enfermedad terminal, como pueda ser un cáncer de páncreas que a día de hoy o una esclerosis múltiple que está abocada a continuar pese a que la medicación en este momento ayuda mucho a paliar los efectos. Pero en fin, asumamos una enfermedad terminal, pues es brutal, es un choque brutal, pero hay mucha diversidad de comportamiento en torno a esta misma circunstancia, porque la realidad no es la que es, sino cómo somos, ¿no? Entonces hay mm, gente que se enfrenta a esa circunstancia con arrojo, con ganas, con ilusión, a ver, una ilusión relativa, pero sobre todo con ganas de salir adelante, y hay gente que prefiere tirar la toalla y morirse lo antes posible. Entonces, siendo la circunstancia la misma, no se vive de distinta manera en función de caracteres y temperamentos, que es de lo que habla mm, Sonia Lyubomirsky en sus múltiples estudios. mm. Así es que lo que hacemos es condicionar esa felicidad a la consecución de unos objetivos. Anteponemos unos objetivos a la felicidad, pero lo que hallamos constantemente es desilusión. Hallamos la cara opuesta. Yo No me sé si, pregunto, ¿qué tiene que ver eso, Alejandra, con la sinceridad contigo mismo? ¿Qué tiene que ver con la honestidad que practiquemos con nosotros mismos? claro, el error de base es que no mucha gente se conoce porque no quiere conocerse. Yo, por ejemplo, organizaba, y hablo en pasado, Mm, explicaré por qué, organizaba unos cursos de fin de semana que eran una auténtica inmersión hacia uno mismo, guiado por mí, para que no se perdiera la gente, las personas que asistían al curso, ¿no? Una oportunidad de integrar o sea, pasar al presente, pasar a la cara visible, todo eso que he venido, que cada uno de nosotros venimos arrastrando desde la infancia, de lo que no somos conscientes, pero sí condiciona nuestra conducta y sí dispara la tensión, el malestar, el sentirte agredido en situaciones que tú no entiendes por qué, pero necesitas como defenderte. Es como si te agitaran un trapito rojo y ¡boom! Entraras al trapo, pues como un toro
como Miura que se dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué me pasa? Entonces, bueno, era una oportunidad de ver cada uno qué le disparaba la reactividad adversa. He tenido a partir de la pandemia que anular esos cursos por una Ujú, razón, y es porque yo he notado, y no sé si mis compañeros de trabajo lo han notado también, que la oferta de cursos gratuitos se ha disparado a raíz de la pandemia y luego hay la tendencia cada vez más acusada de me quiero entretener, pero no quiero saber más acerca de mí, cómo ser mejor persona. O sea, se ha perdido el anhelo de depuración personal, el anhelo de mejora personal. Las personas prefieren, la mayoría de las personas prefieren ahora ir a escuchar a un experto en comportamiento humano, como puede ser psicólogo, psiquiatra, incluso un médico, prefieren gastarse 60, 70, 80, 100 y pico euros en asistir a un escenario, a un teatro, ver a esta persona en un escenario con luces y sonidos y vibrar con los mensajes, con las consignas, pero sin tiempo para mejorar tu vida y para cambiar conductas que requieren tiempo, requieren pausa, requieren reflexión, requieren contraste con ujú. alguien cercano que nos quiera. La gente que nos quiere, la gente que vive con nosotros es quienes nos dicen las verdades del barquero. ¿Y cómo reaccionamos? Pues reaccionamos normalmente fatal, sin hacer caso a aquella información en mi gremio se llama feedback, Ujú. aquella información que nos invita a reflexionar acerca de cómo lo podemos hacer mejor. Y nos quedamos, en cambio, muy enganchados favorablemente a aquellos comentarios que a través de las pantallas nos dan las personas que no nos conocen de absolutamente nada y que están reforzando una imagen idílica que es la que solemos presentar en las redes sociales. ¿Cómo afrontamos las crisis? ¿No? Estamos más preocupados en salir de ellas que en vivirlas. Bueno, las crisis es verdad que están diseñadas para, o sea, o que empujan al ser humano a tomar decisiones. Hoy día, pues igual estas decisiones no se toman tan fácilmente porque nos hemos acostumbrado a que nos digan muchas veces lo que tenemos que hacer. Todos los días de nuestra vida tenemos que tomar decisiones, desde qué desayunas por la mañana, qué ropa vas a usar para salir a lo que sea que tengas que hacer, o bien trabajar, o bien pasar el ocio, con quién vas a relacionarte, cómo vas a relacionarte, en qué medio de transporte vas a ir allá donde tengas que ir o si te quedas en casa en el teletrabajo. O sea, estamos tomando decisiones continuamente. El problema muchas veces es que queremos el resultado antes de iniciar la marcha. O sea, queremos que las cosas o hemos decidido controlar incluso el futuro, cómo tiene que ser. Y tenemos una adaptación difícil a que la vida es la que es y decide lo que decide por encima de que nosotros hayamos tenido la capacidad preventiva que es necesaria obtenerla. No estoy diciendo que no sea necesaria. A veces el presentismo, el presente absoluto, no es tan buena idea. El presente absoluto nos tiene que servir para reforzarnos, para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para lo que sea que tenga que venir, sabiendo que lo que va a venir a veces nos va a invitar a disfrutarlo. Y esta es otra, cuando vienen bien dadas, cuando las cosas son agradables, amables y sencillas y fáciles, parece como muchas veces un derecho adquirido y no las valoramos y no las agradecemos lo suficiente. Y sin embargo nos hundimos cuando las cosas no salen como teníamos previsto, cosa que sucede frecuentemente y curiosamente es lo que nos hace más fuertes porque eso exige que encontremos recursos desde ir a terapia, hablar con las amigas, contárselo a alguien, tomar decisiones, depurar tu propia vida, tu propio comportamiento. Es decir, que si las cosas no nos salieran continuamente como esperamos, no creceríamos, apenas elaboraríamos eso para lo que nos habilita nuestra inteligencia. La inteligencia es ese aparato maravilloso, esa gasolina fabulosa, ese vehículo magnífico que tenemos dentro del cráneo que sirve solo y únicamente para una cosa, para resolver problemas.
Entonces, si no tuviéramos problemas, no se desarrollaría la inteligencia. El lenguaje, que forma parte de la inteligencia, se ha desarrollado para interactuar con las personas que nos rodean, desde nuestros padres en primer lugar, los hermanos, los amigos, o sea, la comunicación. Una persona incomunicada es una persona que quiere suicidarse, porque la soledad es la enfermedad más triste que hay. El que nadie te entienda, el que nadie te comprenda, porque muchas veces no te comunicas o no sabes poner lenguaje. Cuando ahora mismo la gente joven adolece de vocabulario, pues hay una parte de su cerebro que se ve mermada en sus potenciales, en sus capacidades. Cuando no nos movemos de casa porque teletrabajamos demasiado tiempo en casa, no hay movimiento, pues también la inteligencia espacial, que es la que te permite orientarte en un espacio. Tenemos en el cerebro una zona enorme, grandísima, que se dedica al movimiento físico. Entonces, ¿qué pasa en esta sociedad que está demasiado tiempo sentada mirando una pantalla, ¿no? ¿Cómo se va a modificar el cerebro? ¿Cómo vamos a activar ese sentido importantísimo, aparte de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto? Es que hay otros dos sentidos que son súper, súper, súper importantes a los que el cerebro dedica una gran parte, que es en la propiocepción y la introcepción, es decir, lo que estoy sintiendo Mm. porque la realidad no es como es como somos. Entonces, ¿cómo interpretas la realidad? ¿Cómo lo interpreta tu cuerpo? Y luego, ¿cómo te estás moviendo? Yo doy clase en la Facultad de Medicina. Y cómo me sorprende que los médicos que están entrenándose para la patología de la célula, sin embargo, muchos no distinguen su pie izquierdo del su pie derecho, no toman conciencia de la postura que tienen. Pues eso, es que tenemos una parte del cerebro dedicada a que tomes conciencia de esto, pero como todo, pues hay que ejercitarlo, ¿verdad? Y qué sucedería, Alejandra, si en vez de hacer lo de siempre, me animo a constatar una manera diferente de proceder? No Yo creo jugamos, no A nos ver, ahora movemos. estamos en un momento de cambio, siempre lo ha habido, ¿eh? No es que ni voy a decir que este sea peor que los anteriores ni mejor. Yo creo que la sociedad actualmente tiene cosas buenísimas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Nunca Mm. en la historia las mujeres hemos tenido tanta capacitación física, intelectual, tantas oportunidades, tantas posibilidades, tanta fuerza como tenemos ahora. O sea que la sociedad actual, estoy súper agradecida de haber nacido en esta época y no en cualquier otra. ¿Te hubiera gustado nacer en cualquier otra? No, me gusta haber nacido en esta, ¿no? Como mujer y además en esta sociedad en la que vivimos en España, que es un país que todavía tiene seguridad callejera. Yo he vivido en Brasil y es un sitio donde te juegas la vida en la calle, ¿no? Bueno, pues esto en España no existe y somos todavía cordiales y, en fin, bueno, tenemos muchas ventajas. En fin, a lo que voy, tenemos cosas muy buenas. Yo ahora como docente tengo que reconocer que estoy teniendo severas dificultades para impartir clase, para impartir docencia con la inteligencia artificial, porque me doy cuenta de que cualquier concepto, conocimiento, cualquier tema que podamos debatir en una clase, pues los alumnos ya aprietan un botón y tienen lo que yo les estoy diciendo multiplicado por 4 veces, ¿no? La inteligencia artificial ha venido a quedarse y es muy bueno y ayuda muchísimo. La cuestión aquí es tener la destreza para manejarla adecuadamente. Me parece que en este momento era de inteligencia artificial hay 3 capacitaciones que tenemos que trabajar mucho, que son precisamente las que no provee la inteligencia artificial. Una de ellas es el discernimiento, ser capaz de discernir, lo que se llama pensamiento crítico, que no quiere decir que juzgo, opino mal y veo dónde están los defectos, no, sino la capacidad de discernir. La otra es la curiosidad, decidir qué es lo que me interesa y encontrar la motivación suficiente para profundizar en ello. Y otra, la creatividad. Por cierto, capacidad intelectual, la creatividad, la capacidad de encontrar soluciones a los problemas. Entonces, aquella persona que no tiene la creatividad necesaria se ancla en el problema, entra en pensamiento rumiante,
se angustia, se vuelve tozuda, estrecha de carácter, impulsiva. Entonces, creatividad, o sea, las tres Cs, creatividad, pensamiento crítico y curiosidad. Tú eres hija del psiquiatra y escritor Juan Antonio Vallejo Nájera, así que desde niña yo quiero suponer que el hecho de escuchar, observar a los otros, de atender y ayudar a los demás era algo habitual en tu hogar. Sí, sí, entre otras cosas porque mi padre hacía una cosa que no hacía ningún padre de ninguna de mis amigas del colegio y era que mi padre trabajaba en casa. De manera que yo me recuerdo entrando en casa, en el momento que se abría la puerta, la primera pregunta, la primera que hacíamos todos mis hermanos, ¿está mamá? O sea, primero era mi madre, ¿no? A ver si estaba en casa. Si mi madre estaba en casa, como que todo se tranquilizaba, ¿no? Si mi madre no estaba en casa, cosa rara porque estaba mucho en casa, era una mujer maravillosa que se dedicó al Mm. cuidado de sus hijos, pero el día que mi madre no estaba en casa parecía que estábamos más indefensos al volver del colegio. Pero en cualquier caso, mi padre siempre buscaba el momento de la merienda. Nosotros merendábamos en la cocina, claro, porque el salón de mi casa estaba con los pacientes, entonces merendábamos en la cocina, leche con galletas, María, todavía me acuerdo de eso, y ahí venía mi padre con su bata blanca, porque en ese momento pues él usaba bata blanca en la consulta, y merendaba con nosotros y nos preguntaba qué tal nos había ido en el colegio, pero no es que lo preguntara, es que lo escuchaba. Entonces esa experiencia fue estupenda, estupenda. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, era un ritual. Y Mm. fíjate, María, esto de los rituales, qué curioso, cómo se están perdiendo los rituales y la pena que me da, no es que me quiera poner en plan abuela cebolletas, que desde luego tengo edad de serlo, ¿no? Pero en consulta, por ejemplo, cuando la persona viene sufriendo muchísimo y, y en un momento en el que es oportuno preguntarle, cuéntame momentos de tu biografía que recuerdes con cariño, no que hayan sido, ¡guau!, la juerga padre, no, que recuerdes con ternura, con cariño. Casi todo el mundo se refiere a esos rituales. La casa de los abuelos, el verano en X sitio, las siestas del verano, la pandilla del verano, el primer amor, los rituales de la merienda, del café con la abuela, de lo que sea, ritual, la cena de Navidad, los primos, los regalos de Navidad, no sé, los rituales. Entonces yo me pregunto, hoy día que la gente veranea al asalto, en sitios distintos, donde nuestros hijos no pueden afianzar a sus pandillas. Las pandillas de verano, que no son las mismas que las del colegio, porque el colegio, pues a veces es un foco de tensión y un foco de problemas. En cambio, el veraneo, tener amigos, montar en bicicleta, en fin. No, yo no me quiero poner en plan abuela cebolletas, pero qué curioso que ya no es mi caso, que por supuesto me acuerdo de ese ritual de las galletas María mojadas en la leche a la hora de la merienda, y que es un ritual que recuerdo muchas veces, pero la gente cuando sufre de repente conecta con esos rituales y se tranquiliza y dice, oye, pues mi vida pues ha sido muy difícil, pero ha habido momentos estupendos como es el de los rituales, ¿no? Mm. ¿Cómo va llegando a ti lo que luego fue tu profesión? Evidentemente de la mano de tu padre seguro, ¿no? Pero ¿es una profesión por vocación? ¿Y qué motivó seguir Yo esos creo que pasos? sí, yo creo que sí. A ver, en mis tiempos antiguos se terminaba el colegio con 16 años, ¿no? Yo creo que fui la primera generación, si no la segunda, que hice COU, ¿no? La primera o la segunda generación de COU y selectividad. Pero bueno, tenía 16 años. Fíjate tú, 16 años. ¿Cómo vas a decidir qué quieres ser en el futuro? Pues la decisión es un poco lo que conoces. Mi madre había estudiado, he tenido la enorme suerte de tener dos padres, padre y madre, cultísimos los dos. Mis padres hablaban cuatro idiomas, ellos dos. Mi madre es del Extremo Oriente, es de otro continente. Entonces ella trajo a mi vida toda esa cultura que aquí era tan desconocida. Ella había estudiado hasta segundo, me parece, o algo así de arqueología, pero en cuanto a licenciatura, pero nunca dejó de estar profundamente interesada por el tema
antiguo, y cosa que, por ejemplo, ha heredado una de mis hijas, ¿no? Que es una gran egiptóloga y que egiptóloga no por formación académica, sino porque lleva toda su vida estudiando tumbas y sabios y cosas de estas. En fin, mi madre era una persona muy culta y mi padre también lo era. Entonces, la cultura, más allá de lo que uno decide, con lo que uno decide ganarse la vida, que en mi caso lo decidí, el comportamiento humano, primero porque yo he sido una niña muy tímida y era muy observadora, entonces me ayudaba mucho, ¿no? El observar y el entender por qué determinadas personas se portaban de determinada manera. Tengo Mm, como ese ojo clínico, no porque yo sea muy lista, sino porque era tímida y entonces prefería no estar tan expuesta, prefería observar. Luego he tenido siempre, siempre una sensibilidad especial para los que sufrían, porque probablemente yo sufría también y había una identificación con esas personas. Siempre me he acercado al que sufre pues con cuidado, con delicadeza, entendiendo que, no, pues que igual no lo tiene fácil. Y esto lo he aprendido claramente de mi padre, ¿no? Eh, Precisamente es extrema las precauciones, extrema la amabilidad con aquella persona a la que la vida le ha privado de las oportunidades que tú has tenido. Entonces, siempre yo recuerdo a mi padre ser súper amable pues, con la persona que traía la fruta a casa, porque en mi generación pues, el pescadero, el frutero, el de la leche venía a las casas, ¿no? Y siempre mi padre tenía una palabra amable con esas personas que en su funeral ahí estaban todas porque se sentían dignamente tratadas. Bueno, a mí no me cuesta hacerlo porque de alguna manera lo he vivido siempre así y no he entendido que fuese de otra manera. Con lo cual me dediqué a la psicología, una rama un poco más light, por así decirlo. Somos los ayudantes de los psiquiatras, lo cual no menoscaba en absoluto nuestra validez. Y me sentí muy cómoda ahí y es a lo que me he dedicado casi siempre, pero últimamente, ya hace tiempo que dejé de pasar consulta. Me interesa seguir aprendiendo, me encanta aprender y me encanta aprender lo que no sé. mm. Entonces ahora, a estas alturas de curso, pues aparte de seguir con la docencia, porque eso me activa la cabeza, yo estoy muy preocupada, de verdad. Sé que la medicina se ha puesto a nuestra disposición para que vivamos muy bien, para que tengamos fuerza física, un cierto buen aspecto físico, para que todas las articulaciones nos funcionen adecuadamente, pero todavía la neurociencia o la ciencia no sabe cómo conseguir que todos esos beneficios físicos también sean mentales en el aspecto cognitivo, me Mm, refiero. mm, Deterioros cognitivos es que me da pánico porque me gusta ser independiente. Me aterra la idea de que vivir muchos años y de que mis hijos tengan que alimentarme, tengan que recordarme cómo se llaman, tengan que recordarme mi vida. Me horroriza la falta de independencia y la falta de libertad y para mí la falta de dignidad que me podría aportar una demencia o un deterioro cognitivo. Así que me garantizo más o menos, aparte de que me apasiona, que mientras mantenga la curiosidad y las ganas de aprender, todo va bien. Por otro lado, sí que siempre, Alejandra, te ha interesado el mundo del umbral de la vida. Y hace ya más de 30 años que has acompañado a paliativos en los últimos momentos de su vida. Me da la sensación que a veces el temor que se tiene no es tanto por la muerte inminente que va a suceder, sino por morir en soledad, morir a solas. ¿Cuál es tu pálpito después de tantos años compartidos? Eh, ¿Qué requiere ese momento sagrado? ¿Qué das? ¿Qué recibes? Mi experiencia puede que sea solo la mía y que no sea ni parecida a la que tienen otros. A mí me parece que morir ni es romántico, ni es bonito, no tiene nada que ver con lo que sale en las películas. Me refiero a muertes no violentas, lógicamente, ¿no? Morimos solos todos. Morimos mejor si aceptamos que esto se acaba. Morimos mejor si tenemos fe.
Esto es la gente que tiene fe, que tiene esperanza y que va a haber algo después, muere más tranquila que la que cree que aquí se acaba todo. Morimos mejor cuando no tenemos deudas y no hablo solamente de las económicas, que son muy importantes. No lo tenemos en cuenta. Parece que uno muere y que lo último que le importa es el dinero. No, no, importa y mucho. O sea, si alguien ha estado trabajando muchos años y tiene su caudal, le estresa mucho dónde va a ir eso, ¿no? Y no haberlo, pues yo qué sé, si muere con menos familia o con muy poca familia, pues le estresa mucho. Entonces, Mm. pues es importante también asesorar a la persona en ese momento o tranquilizarla bueno, no sé. Las circunstancias de cada cual son muy únicas. El acompañamiento a paliativos, a ver, la medicina se ha puesto a disposición de las personas en ese trance para que no sufran físicamente. Entonces es muy frecuente que la persona esté sedada, esté dormida, esté tranquila. Muchas veces son los familiares los que no permiten ni que esté sedada, ni que esté tranquila, ni que esté dormida. El trabajo de los tanatólogos o ahora mismo se llaman paliativos, o sea, acompañantes en paliativos o expertos en paliativos, es ayudar a los familiares a entender que la persona no da más de sí, que tiene todo el derecho del mundo a descansar y que se puedan despedir. En mi experiencia, nuestro trabajo como acompañamiento, como acompañantes, es un trabajo tan bonito de ausencia de ego, porque tú no eres nada importante ahí. Tienes que estar súper atenta o súper atento a lo que demanda la persona que está en esa situación. A veces la persona no demanda nada porque está excesivamente sedada, con lo cual, pues estás el rato que estás con ella, simplemente a su lado, pues igual leyendo o igual observando de vez en cuando. Otras veces sí que demanda de una manera más o menos clara. En mi experiencia, es la mía, ¿no? La mayor angustia que tienen las personas que se están despidiendo de la vida es no haber vivido la vida que realmente querían vivir, haber tenido la sensación o morir con la sensación de haber vivido la vida que creían que les gustaba a otros. También en mi experiencia a lo largo de tantos años, cada vez hay gente que muere, cada vez hay más gente que muere sola. Es muy curioso. Entonces, cuando indagas, a lo mejor una persona no tan mayor, ¿no? Dices, ¿tú no tienes familia? Sí, ha tenido familia, pero como no la ha cuidado, como se ha pasado la vida trabajando, como ha llegado a casa mirando el móvil o contestando emails o respondiendo de una manera poco agradable, no ha buscado tener hogar, no ha dedicado a la familia los tiempos de ocio, no ha cultivado a las personas que de verdad están en esos momentos, porque en esos momentos hay muy poca gente del trabajo, ¿sabes? Hay muy poca gente de la empresa. En esos momentos quien está es la gente que te quiere y te quiere porque has sabido quererla tú también. Entonces, esta es quizá la reflexión que yo me llevo, ¿no? Cultivar a las personas que van a estar contigo cuando el trabajo ya no va a ser lo prioritario. Y luego, siempre lo digo, tener unos ojos a los que mirar antes de morir. Porque hay un momento, o sea, en mi experiencia, coincido en esto con algunos otros especialistas, ¿no? Yo he observado que la gente que va a morir sabe cuándo va a morir, a no ser que esté súper sedada, que entonces no lo expresa, probablemente lo sabe, pero no lo expresa, pero si lo puede expresar, sabe, el martes me voy a morir, el miércoles me voy a morir. Y qué curioso que quieren que esté cerca la persona que va a soportar los estertores finales. Tú tuviste una operación hace ya unos años muy complicada que te llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte. No estoy segura, sé lo que porque no sabes la cantidad de gente que me lo pregunta, sobre todo porque ahora hay muchísimo Sí, interés sobre este sí. tema, ¿no? Yo no estoy segura ¿Qué de que sucedió? una ECM me operaron de urgencia,
de súper urgencia y bueno, era en el extranjero, esto no era en España, era en el extranjero de súper urgencia y en un lugar donde se hablaba francés. Yo hablaba francés, pero tampoco mucho, ¿no? Y yo vi de repente mi cuerpo, o sea, antes de entrar en quirófano, claro, en el extranjero, ahora ya es una práctica que se hace también en España, pero entonces no era nada habitual en España. Antes de entrar al quirófano, que te mueres porque te tienen que operar de urgencia, sí te insisten mucho en que tú sepas las consecuencias de esa cirugía y lo que te va a pasar y que lo consientas y que lo admitas y te graban diciendo sí, sí, sé que me puedo morir en esta operación o que me voy a quedar no sé cómo. En fin, te insisten Sí. mucho en eso. Bueno, en un momento dado yo sentí efectivamente que estaba en el quirófano, eh, pero en el techo. O sea, estaba en el techo. Lo que pasa es que a diferencia de las experiencias que cuentan otros, en lugar de estar mirando hacia abajo, viendo toda la movida que estaba abajo, la oía pero no la veía porque miraba al techo y no había un techo. En mi caso, ¿eh? No había un techo, había como una bruma infinita, un color bruma infinita. No sentía absolutamente ningún miedo y a mi lado, también mirando al techo, había un hombre que si le viese en este momento lo reconocería absolutamente. Estábamos en horizontal, mirando al techo, no estábamos en vertical, estábamos en horizontal, como levitando en horizontal. ¿No? Y este hombre tenía barba oscura, y en español, yo estaba en un país francófono, en español me dijo, nos hemos muerto. Y yo no sentí absolutamente, dije, pues sí, nos hemos muerto. O sea, no sé, recuerdo, no sentí absolutamente ningún miedo, ninguna tensión. Yo no vi el túnel, no vi mi vida hacia atrás, no pensé en mi familia, por eso que mi experiencia es distinta. Mm, Pudiera ser no una ECM, pudiera ser un efecto de la anestesia, a diferencia de lo que cuentan otros efectos de la anestesia, yo recuerdo nítidamente esa escena y recuerdo lo que me fastidió que me llamaran de vuelta agitándome y llamándome por mi nombre. Yo no sé lo que hicieron. En ese momento, esto fue hace muchos años, ¿no? En este momento no se contaba al paciente lo que había sucedido en quirófano. mm, No me lo dijeron, pero sí recuerdo como ¡boom! Ir para abajo y que me fastidió muchísimo. Decía, pero si yo estaba en la gloria bendita, o sea, perfecta, ¿no? Luego, posteriormente, al oír hablar de las ECMs, he pensado, hablando con la doctora Luján Comas, mm, con la que he tenido ya bastantes conversaciones, digo, mi experiencia no se parece, no vi el túnel, no, pero sí sentí la paz, sí sentí que esa presencia estaba a mi lado, no la conocía, o sea, no es alguien de mi familia que hubiera muerto, me hubiera venido a buscar, no le conocía a ese señor, no sé, no sé si él ha vuelto a la vida como yo o qué, pero, y no sé si es una ECM. Es Pero un lo estás recordando ahora y lo estás Nítidamente. viendo como si te hubiese sucedido ayer Sí, mismo, sí, con sí. esa vivacidad, ¿verdad? No, eso está claro. Y Mm, luego no le tengo absolutamente ningún miedo a la muerte. Eso te iba a Cero, preguntar. cero absoluto. Ningún miedo a la muerte. Sí me da miedo el deterioro que pueda tener hasta ese momento. O sea, tener pérdida pérdida cognitiva, pérdida física, dolores. Hombre, eso no me hace ninguna gracia, francamente, porque no quiero que mis hijos me tengan que cuidar. Bueno, yo cuido a mi madre que tuvo Alzheimer muchísimos años, pero mira, preferiría que mis hijos no tuvieran que hacer eso conmigo, que lo hice de mil amores, pero porque soy su hija, Mm, pero yo prefiero ahorrarles a mis hijos eso. Entonces eso sí me da miedo, por eso me cuido. mm, No me cuido para mí, me cuido para que mi salud no afecte negativamente a mi familia. mm. ¿Qué significa para ti la reencarnación? ¿Sientes que es un hecho? Pues la verdad, eh, muchas veces me pregunto por qué he nacido, o sea, me lo pregunto porque hacerse preguntas es intentar buscar respuestas y no conformarte con algo que Sano. te han contado, ¿no?
La religión católica no lo admite, pero yo me pregunto muchas veces, ¿por qué he nacido en la ciudad en la que he nacido, en la familia donde he nacido, con la inteligencia pues, con la que he nacido para afrontar la vida como lo he afrontado, con los medios de capacitación profesional y la capacitación formativa que he nacido cuando unos kilometrillos más para allá está el continente africano, una sociedad más deprimida, o sin irnos tan lejos, incluso en España, ¿no? Sociedades más deprimidas, gente que ha tenido que inmigrar para darle pan y porvenir a sus hijos. ¿Por qué he nacido donde he nacido y en las condiciones que he nacido? Pues, perdón, pues no sé, que yo creo que porque mi alma en vida anterior se lo curró muchísimo. Y empiezo a entender con ello la parábola de los talentos. O sea, que no la entendía. Durante muchos años me lo he preguntado. Había dos parábolas. Yo he estudiado las religiones, ¿no? Porque quería saber a quién creer y por qué. Entonces, bueno, estudiando la religión cristiana, la religión católica a través de la Biblia, había dos parábolas que me tenían desconcertadísima. Una, la del hijo pródigo, que hablaremos si quieres luego, y otra, la de los talentos. Digo, pero esto de los talentos, ¿qué es? Bueno, pues yo creo que es esto. Fíjate, si considero, como seguramente creo, vamos, como creo, ya lo afirmo, que mi alma en vidas anteriores se lo ha currado mucho, ha trabajado bien, lo ha hecho correctamente, me ha permitido a mí nacer con las condiciones o en las condiciones en las que he nacido, con la familia que tengo, con la formación que me han dado, con la educación que me han dado, con el más o menos el colchón económico que me ha permitido no tener angustias económicas, ¿no? Que no quiere decir riqueza, pero angustias económicas, no desconozco lo que es eso. Poder vivir en una sociedad en paz, tener la libertad de expresión, en fin, un montón de ventajas. Mi obligación, por tanto, y ese es el talento, es no solamente aprovecharlo, sino dejar un legado mejor del que yo he recibido. Esa es en la parábola de los talentos. Y ahí entiendo por qué en la parábola de los talentos el rey o el señor se enfurece cuando la persona ha guardado el talento que le ha dado, lo ha guardado para devolverlo. No, no, es que esto se te ha dado para que tú trabajes con ello y le devuelvas a los demás, a la sociedad, o dejes un legado mejor todavía del que has recibido. Si a mí me gusta el arte, si me gusta la cultura, si me gusta el comportamiento humano, si soy una persona bastante intelectual y puedo dar un mensajito, a alguien que le sirva para ese día estar mejor, no es una obligación, es que es una cosa que me brota, que me nace espontáneamente, porque ese es el talento que yo quiero compartir y quiero que crezca, porque al poderlo dar a alguien, poderlo entregar a alguien y esa persona mejorar un poquito en su día, yo soy una par patológica, quiere decir que yo puedo disfrutar mucho, pues yendo a un museo, a una exposición, viendo un paisaje, caminando por la naturaleza, que me encanta también. Pero eso sí, si comparto eso con otras personas, es que la felicidad me aumenta exponencialmente. ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿No crees que vivimos en una sociedad que está empezando a despertar? Ojalá. Otra cosa es que se presuma o sea, que se jacten las personas de ser espirituales, pero para alcanzar esa elevación hay que depurarse mucho, muchísimo. Entonces, en el nivel de conciencia, que es de lo que estamos hablando, pasamos por fases en las que caemos todos, donde vas a aprovechar lo que tienes a tu alrededor y vas a aprovechar lo que las personas tienen para ti, y es bueno que lo hagas, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quién? Si de lo que se trata es de quedarte tú quitándoselo al otro,
cotilleando. Mira, un cotilleo, o sea, participar en un cotilleo es un nivel de conciencia Muy bajísimo. bajo. Entonces, ¿qué pasa con la gente pues, que lee revistas de cotilleo, que pasa viendo en la televisión los programas de cotilleo o directamente cotilleando sobre una tercera persona que no está presente? No se puede defender. Y sin embargo, la persona que le gusta cotillear acapara una atención en torno a ella, se siente importante por poseer una información que utiliza para que le den atención. Entonces, estamos continuamente cayendo, y eso es el ego, Ujú, cayendo en mírame, admírame, yo tengo lo que a ti te falta, entonces únete a mí, no me abandones y considérame. La espiritualidad es lo contrario al ego. ¿Qué es el ego? Es la parte de nosotros que nos ha venido acompañando desde la infancia porque era necesario, esa parte de nosotros que no le gusta perder nada, que solo quiere ganar. Entonces, como no le gusta perder, se ve amenazada con la mínima expresión de posibilidad de perder, desde un comentario negativo, una inseguridad ante determinada situación. La persona espiritual ha tenido que depurarse mucho, entre otras cosas, pasar por una fase que llamamos el nivel 2 de conciencia o que yo llamo el nivel 2 de conciencia, siguiendo las direcciones del profesor López Quintás, de quien he sido alumna. Entonces él dice, hay un nivel 2 que es respeto, estima y colaboración. O sea, ¿respeto a qué? ¿A quién? Respeto al otro, respeto a ti. Respeto a ti, respeto al otro. Hacer las cosas con conciencia, pudiendo hacer el mal, es decir, beneficiándome yo nada más, elegir hacer el bien en un momento crítico. No voy a utilizar esto en mi beneficio a costa de otros, ¿no? Tomar esa decisión exige un ujú, trabajo enorme y que lleva muchos años. ujú, Solo entonces se puede ascender, que es todo lo que yo haga, hacerlo generoso, hacerlo bondadoso. La bondad es una alta capacidad en la inteligencia. Parece que que el bondadoso es bonachón. Y como dice Keanu Rivers, en esta sociedad la amabilidad está considerada una debilidad. Qué horror, ¿no? Yo creo que la amabilidad y la bondad son altas capacitaciones, porque una persona es bondadosa o elige el bien tanto en cuanto no se siente amenazada, cuando tiene menos ego. Por lo ujú. tanto, no tiene necesidad de defenderse o acaparar. La verdad, la verdad. Decía Simone Weil, que es una gran filósofa a la que yo he leído mucho y que me encanta. Simone Weil decía, allí donde no hay verdad, no hay orden. Pero claro, decir la verdad no es nada fácil porque corres el riesgo de perder mucho. Claro. Entonces el ego te lo impide. ¿Cuándo pones tú el foco? ¿Cuándo pones el foco en ti y empiezas tú esa indagación personal? ¿Qué sucede ahí? Porque se dan unas circunstancias. Siempre, yo soy católica practicante, pero ¿por qué? No por nada, porque luego se parecen todas las religiones muchísimo, pero por cómo trata para mí la figura de Jesús de Nazaret es un absoluto ídolo. O sea, qué hombre más valiente, más transgresor, la justicia personificada. No tenía muy poco y con lo que poco que tenía defendió a las mujeres, defendió a los niños, defendió a las prostitutas, defendió a los proscritos, jugándosela. O sea, ¿qué otro dirigente religioso ha hecho eso, no? Bueno, me parece una figura francamente a seguir. No estoy muy de acuerdo con que la Iglesia Católica siga o respete la figura o de lo que decía Jesús de Nazaret en muchas de sus doctrinas. Pero, pero bueno, eh, me ha gustado siempre ir un poco más allá de la cosa material. Claro. La banalidad no me ha gustado nunca, la verdad. No me recuerdo una adolescente bastante aburrida, si quieres, porque lo banal me aburría. ¿En qué momento tú te encuentras, Alejandra? En- ¿En qué momento, en qué punto de tu proceso evolutivo, espiritual, Yo personal? estoy totalmente preparada para morir.
Me gustaría morirme pronto. Es Es que verdad. me gustaría morirme pronto y cuando me oyen en casa me dicen, ay, pero qué tonterías dices. No, digo, no sé, es que no es que lo desee, me encanta vivir, me encanta la gente, me encanta la buena gente, miro el corazón de las personas, aprendo, me divierto, pero es que estoy convencida de que lo que hay detrás es buenísimo. ¿Y para qué quedarme aquí si ya llevo muchos años aquí, ¿no? No es que me hartes, es que me chifla todo lo que tengo. Me encanta mi casa, me encanta mi familia, me encantan mis amigos, me encanta aprender, me encanta la música, me encanta, Pero has pero perdido me encanta la idea de totalmente, morirme también, no claro, sé. no, has perdido totalmente el miedo a la Ah, muerte, no, no, total, total, absolutamente. total. Yo, mira, me quiero morir pronto, eso sí, claro. O sea, pronto. No quiero deteriorarme físicamente. Quiero que me recuerden bien, pues como estoy ahora, ¿no? Y muchas veces he fantaseado con la idea de grabar unas palabras finales para que no las tenga que decir nadie por mí, Mm, despedirme de mis amigos, de las personas, decirles, por favor, no sufráis, simplemente recordadme. mm. Colocadme en vuestros corazones. Esta es si yo me grabase, como si lo hiciera en este momento, ¿no? Exactamente como si lo hiciera en este momento. Me voy en paz, me voy bien, me voy contenta con la vida que he vivido. Os pido perdón si os he hecho daño en algún momento de lo que no soy consciente, si no en este momento me arrepentiría y de hecho me arrepiento pidiéndolo así públicamente. Pero sí os voy a pedir, ¿no? Que me deis un trocito en vuestros corazones. Yo me voy a quedar ahí calladita, agachadita, sin molestar. Pero el día que necesites llamarme, tú llámame, que ya verás cómo, que ya Haré verás todo lo cómo vengo. posible. Voy a venir, ¿no? Me Qué encantaría decir bueno. eso. O sea, hay una oración preciosa. No sufras por mí, que estoy en un sitio estupendo. Pero eso Mm. sí, déjame vivir un ratito en tu corazón si es que te ha compensado conocerme de alguna manera como me ha compensado conocer a todas las personas a las que he conocido. ¿Qué es Dios para ti? Es quien me ha creado, o sea, yo sí estoy convencida de que tenemos, o sea, que la propia vida es esa energía, ese impulso, esa, llámalo gasolina, es sagrado. Y lo sagrado para mí es Dios. Definir a Dios con la mente o con la razón es una pretensión bastante absurda porque no hay palabras que lo definan nada más que Dios, pero es eso que cuando voy en moto, que es como voy y pasa un coche, me ha permitido que ese coche no me arrolle, es quien ha permitido que yo tenga hijos, es quien ha permitido que salga de un cáncer, es quien ha permitido que mi cuerpo funcione perfectamente, pese a que me falta la vida del cuerpo debido al cáncer. Mm, Es a quien pido ayuda cuando lo necesito. No sé si me lo va a dar o no, pero confío en que por lo menos me escucha, ¿no? No, para mí no es un ser antropomórfico, o sea, no tiene forma física, no soy nada idólatra, nada idólatra. Prefiero entrar en un templo de cualquier religión cuando no hay nadie, cuando está oscuro, simplemente iluminado con las velas en ese momento, pero también lo encuentro cuando medito por las mañanas o cuando hago qigong, que es una práctica que debido a mis ancestros orientales yo practico, ¿no? mm. Esa energía que irradio y que recibo de otros, ahí está, es lo sagrado para mí francamente. No sé definirlo porque pretender definir a Dios con las palabras es como un poco absurdo, es muy limitado, ¿no? Totalmente, totalmente. Para acabar, Alejandra, ¿qué le dirías a las personas que en estos momentos están sufriendo, que en estos momentos están en un proceso de cambio, en un pulso con la vida? ¿Cuáles serían tus Que no palabras? lo hagan solas, que no lo hagan solas, que busquen compañía, consuelo, eh, que no lo hagan solas, que estamos muy acompañados cuando queremos abrirnos a ese acompañamiento y que hay gente maravillosa por el mundo que se va a poner a tu lado
y que no lo hagan solas, porque solos nos confundimos mucho, la Mm, verdad. Y mm. tardamos más en encontrar las soluciones. Porque hay que saber, siempre lo digo, hay que saber pedir ayuda, que a veces es un Claro. acto de humildad también, ponerse a pedir Le ayuda. hacemos un regalo a las personas que nos quieren. Que como Exacto. madre, o sea, creo que eres madre, ¿sí? Sí, 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 Bueno, sí. yo también lo soy. Mm, Y soy abuela también, pero mm, si yo me entero de que cualquiera de mis hijos está pasando por un proceso de profundo dolor y no lo comparte conmigo, me duele, pero porque no me ha dado la oportunidad de sentirme útil. Entonces, de la misma manera, lo veo. O sea, si yo no tengo ya padres, ¿no? O sea, soy mm, huérfana, pero si a mi marido, a mis hijos, no les digo, estoy pasando por este proceso, ¿qué puedes hacer para acompañarme? Que no se trata de ayudarme, que no se trata de solucionarlo, sino de no transitar por aquí yo sola. En mi cáncer, por ejemplo, bueno, qué maravilla que yo me reconozco ahora, esto pasó hace muchísimos años, ¿eh? Hace 30 y pico años, pero yo me recuerdo en ese momento con esa soberbia de no querer recibir ayuda. No quería, a mm, ver. Yo me confundía, claro. decía, pues para no cargarles con más tensión de la que ya tienen, no me voy a quejar, no me voy a... Hombre, una cosa es quejarse y otra cosa decir que necesito que me ayudéis a levantarme, que me ayudéis a lavarme, que me ayudéis a caminar, que me tiréis de mí para que salga a Mm, caminar y a hacer ejercicio, porque es que solo de pensarlo se me erizaba el no pelo que tenía en ese momento. O sea, era un agotamiento brutal y sin embargo había que moverse, ¿no? Yo entonces tenía la soberbia de decir yo puedo sola, no me pueden ver tan débil y me confundía pensando que no les quería cargar a ellos con más tensión cuando realmente les hacía sufrir porque no les estaba permitiendo sentirse útiles, que estaban todos encantados de acompañarme a salir a caminar a la calle. mm. Después de todo lo que hemos dicho, Alejandra, y aunque estuviésemos hablando horas, una conclusión clara y quizá la única es que el ser humano es el gran desconocido para él Bueno, mismo yo creo y que para los estamos otros. No, bueno, yo creo que estamos caminando, Sí. caminando todos los días y qué bonito caminar, sabiendo que va a haber arenas movedizas, Mm, sabiendo que va a haber territorios minados, decepcionándote muchas veces con el comportamiento de las personas en las que confiabas. No todo el mundo es bueno, no todo el mundo desea tu bien. eh, pero tú no eres como ellos. Entonces, esto es una cosa, fíjate, esa es otra cosa de mm, mi padre. En un momento dado hubo un conflicto con un miembro de la familia que traicionó, ¿no? A otro miembro de la familia, traicionó, se portó francamente muy mal. Y entonces yo le preguntaba a mi padre, ¿pero por qué le invitamos en Navidad y por qué hablamos con esta persona? Y la respuesta fue rotunda. Dice, porque no somos como él. Era él, era un varón en este caso, ¿no? sí. Porque nosotros no somos como él. Pues yo procuro saber que hay gente a la que es mejor no aproximarse, pero no le voy a agredir porque yo no soy como esa persona, ¿no? Y en ese viaje evolutivo que estamos haciendo todos y de ampliación conciencial que decías, Alejandra, y de comprensión profunda nos hallamos, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Todo lo que aún nos queda por descubrir de la vida y de nosotros mismos. Muchas gracias, Alejandra, por toda tu experiencia puesta en palabras, por tu servicio al otro, que ha sido tu propia vida, y por Sí, todo lo que queda por delante, ¿verdad? sí, espero que no mucho. ¿Eh? Quiero decir, Es muy inquietante esto que dices. Yo espero que sí, que yo, muchísimo. yo digo, bueno, si fuera esta noche, mañana, eso sí, así por la noche. Por la noche, por la noche. Dice, uy, la vimos y estaba sonriendo. Pues sí, Yo creo que murió como vivió. en Es este mi vídeo, mensaje. no, de verdad, en este vídeo se ve una vida dedicada al otro y una aceptación de lo que es la vida, ¿verdad? Una Una vez humildad me profunda. preguntaron sí, cómo quieres que sea tu epitafio y creo, bueno, en ese momento no tenía la respuesta, ¿no? Pero luego me quedé pensándola, digo, pues mira, murió como vivió, sonriendo.
Es eso, así. Yo, Así. así, y que sea rapidito, o sea, no quiero tener 100 años, no, no, no. La No verdad quieres dar trabajo. Tú estás pensando en que no quieres dar trabajo a los tuyos, ¿eh? no, he vivido mucho, he disfrutado mucho, no sé, es que 100 años, uf, no, no. Pero eres joven, Alejandra, eres muy joven todavía. Bueno, no quiero tener 100 años, no, 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 antes, antes. Bueno, bueno, bueno. Alejandra, muchas gracias. Gracias Ha a ti, sido un María. placer. Es muy interesante todo lo que has comentado. Lo comentas desde el fondo de ti misma, se nota muchísimo. Y son grandes enseñanzas que ya de muy pequeña en tu hogar supiste captar, supiste hacerte con ellas, ¿no? Yo creo que nací, digo que de verdad, que mi alma trabajó mucho en las vidas anteriores, ya alma vieja, debo tener un alma muy vieja, pero en fin, le estoy sacando buen partido. Espero ese talento que Dios me ha dado, pues devolverlo bien, bien devuelto.